Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito. Hoy vienen mensajes de poder, de consejo, de advertencia, de consuelo, de ánimo para ti, Virgo. Vamos a ver primero mensajes de tus arcángeles, el arcángel Raziel y el arcángel Metatrón. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video, activando la campanita para que recibas estos mensajes de poder y compartiendo para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar estos mensajes. El arcángel Metatrón te dice: te invito a renovar y aumentar tu energía, Virgo, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas. Si tú quieres, te dice Metatrón, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Entonces, hagámosle, llamémosle, digámosle, Arcángel Metatrón, por favor, abre y purifica mis chakras, todos, de abajo hacia arriba y hasta el universo. Hazlo, por favor, utilizando tu geometría sagrada. Declaremos que eso ya está hecho en este instante. Te dice también Raziel, el arcángel: tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo porque eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. ¡Wow! Espectacular este mensaje de luz para ti, mi querido y mi querida Virgo. Eres una persona con unos poderes sobrenaturales y tienes mucho que decirle, mucho que compartirle y mucho que otros miren en ti para que seas fuente de inspiración de otras personas y que los ayuden a ver que realmente sí hay otro camino, que hay oportunidades y que la vida no se acaba con la terminación de un amor o porque perdiste dinero. Esas situaciones son oportunidades para volver a renacer y renacer con más fuerza, así como el fénix. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este día de hoy con la carta de la emperatriz. Wow, tú eres esta, la emperatriz. Te hablan acerca de tu pareja, de tu relación. Es una relación, la que tienes ahora, bastante duradera. Y si estás soltero, si estás soltera, muy seguramente la próxima relación que tengas podría ser con alguien de signo de fuego, signo Sagitario. Una relación que puede ser casi que hasta que la muerte los separe, si no es que es así de esa manera. Una relación bendecida, la que tienes ahora o la que tendrás en tu futuro, por la divinidad, por Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que te llevan a otro nivel diferente con esa persona con la que tienes o con la cual tú te vas a encontrar. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Hay algo que tal vez un error que tú hayas cometido en estos días y que ha afectado a otras personas. Es muy importante que tú seas justo, que seas, ¿cómo te digo? Que seas noble como lo es un niño, como lo es una niña. Que pidas disculpas, pidas perdón y que sigas adelante con tu vida. Tal vez esas personas con las cuales tú has tenido ese desliz te lo van a querer recordar por mucho tiempo, incluso hasta por años. Va a estar eso ahí entre el tintero. Te van a querer atacar, te van a querer perjudicar, pero tú mejor voltea para el otro lado. Tú diles: bueno, ya te pedí disculpas, te pedí perdón, te devolví lo que tenía que devolverte, hice lo que tenía que hacer y lo que está en mis manos. Voy a alejarme de tu vida porque sería lo mejor. Bueno, espero no volver a tener más contacto contigo y sal de ese círculo, de esa cuestión, de ese problema.
de esa dificultad. A veces las personas recuerdan más lo negativo que lo positivo de una persona. Eso es real, eso es verdad. Puedes haberle hecho mucho bien a alguien o a muchas personas, pero si cometes un pequeño error, tal vez como que caigas de la gracia de muchas personas. Esas personas no son para ti, esas personas no deben estar a tu alrededor, por mucho que hayas tú errado, mucho que tú te hayas equivocado, todos merecemos una segunda oportunidad, lo importante es no volver a cometer esos errores y bueno, aléjate de ese entorno, ¿listo? Lamentablemente si lo cometiste, bueno, toma el consejo que te estamos dando. Si tienes que tomar una decisión importante y tú no sabes qué hacer en este instante, toma lo que sea justo, infórmate muy bien para que no cometas este desliz que anuncia esta carta en este momento. Si estás esperando firmar algún tipo de contrato, ya sea de trabajo o de compra de algunos bienes, va a ser un buen contrato para ti, va a ser muy provechoso, es algo que va a definir tu vida económica de aquí en adelante. Es algo que te va a beneficiar no solamente a ti, sino a personas de tu alrededor, de tu entorno. Antes habías querido intentar tal vez salir adelante económicamente o mejorar tus relaciones con otras personas y no había funcionado. Deja eso atrás, deja ese pasado doloroso, perturbador atrás, déjalo atrás y no te preocupes por eso que ya pasó. Lo que viene para ti es algo próspero, algo que tú ni siquiera te imaginas en este instante. Vas a sembrar uno y vas a cosechar 10.000 millones. Eso es lo que te puedo decir. Van a haber alrededor tuyo muchas personas que se van a beneficiar de esto, te lo digo. Y tú vas a ser la guía, vas a ser la cabeza de todo este emprendimiento, de esa empresa, de eso nuevo que va a surgir. Eh, y, em, y eso te va a llevar como a un nuevo entorno, como un nuevo círculo. Las personas del pasado, o sea, hay muchas personas que se van a quedar atrás de ti, que van a quedar en el pasado, personas que te influyeron de manera positiva, de manera negativa, pero hay mucha gente que se va a quedar atrás porque viene algo nuevo, algo que te va a llevar a un nuevo entorno diferente que no va a ser como muy relacionado con lo que estás acostumbrado tú hasta este momento de la vida, hasta este preciso momento, hasta este instante. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas del tarot en este momento. Bueno, me habla, o sea, sigue hablando como que de este pasado, pero bueno, ese pasado ya dejémoslo atrás. Esa persona se va a quedar ahí, como en el dolor, como que llorando, como que diciéndole a todo mundo, mira, Virgo me lastimó, Virgo me ofendió, pero tú ya le pediste perdón, ya pagaste tu precio, listo, ya sufriste las consecuencias. Deja que esa persona se quede ahí y más bien tú sigue adelante, tú avanza, listo, tú avanza porque en el pasado no vas a encontrar nada diferente sino lo del pasado. Eso se va a quedar ahí suspendido ahí. Entonces tú no te me quedes ahí, ¿listo? Tú no te me quedes ahí. Todo aquello que tú hayas perdido, tú lo vas a recuperar y lo vas a recuperar con creces. Van a llegar a tu vida unas verdades espirituales tan grandes, tan, o sea, que tú no las conoces en este momento, que te van a llevar a ti a comprender muchas cosas de tu pasado y te van a ayudar a sanar, a evolucionar, a tener paz, a tener mayor tranquilidad. La pareja con la cual tú te encuentras en este momento, si están en tantos problemas, discusiones, te dicen que seas tú quien lleve la paz y la tranquilidad a esa pareja, a esa relación que tú tienes en este momento. Si te sientes como muy bajito, muy bajita de energía, medita, ora, reza, dibuja, canta, algo que te lleve a ti como a, como a tener momentos de silencio mental.
listo. A veces no podemos tener silencio en alrededor, en el entorno, pero sí momentos de silencio mental, sin celular, sin televisión, sin persona alrededor. Esos momentos son en los cuales tú vas a tener información importante, información espiritual, información de consejos, de advertencias, de palabras de aliento. Son esos momentos los que van a definir muchas cosas en tu vida. No importa si son minutos, en el día 1 o 2 minutos, ese 1 y 2 minutos que tú puedas decir pueden significar el cambio de rumbo de tu vida. Entonces es muy importante, es fundamental que tú te des esos espacios. Vamos a ver una carta más para ti en esta ocasión y que esos espacios en lo posible sean en la naturaleza o estando con tu mascota y concentrándote en algo, que no haya alrededor de tus pensamientos, que no haya nada más. Ensáyalo, practícalo, tal vez al comienzo sea complicado y lo hagas por 1 segundo, por 2 segundos, pero segundo a segundo tú vas a ir sumando. Ensáyalo en los momentos que tú puedas hacer. Digo yo, o sea, a veces yo lo hago así de esa manera, ¿no? Cuando me estoy bañando, cuando estoy cocinando o cuando estoy en el trono también. ¿Cuántas cosas no han surgido en el trono? Entonces, bueno, trátalo en el lugar que tú puedas tener como cierta intimidad. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.